Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Daniel Sam Landeo Burga y junto con mis compañeros Edith Ticona, Feli Maggi, Pamela Casaico y Nayeli Romero, hablaremos acerca sobre la prescripción, sobre las excepciones prescritas en el nuevo Código Procesal Penal. Pero antes haremos una breve introducción. Y es que en el modelo procesal peruano del 2004 tenemos que las excepciones pueden ser dilatorias que condicionan el avance del proceso por incumplimiento de alguna condición y calculatorias en función de la acción penal. Estas se encuentran previstas en el artículo 6 del nuevo Código Procesal Penal, por los cuales son naturaleza de juicio, improcedencia de acción, cosa juzgada, amnistía y prescripción. Estas normativas presentadas por medio del Código Procesal Penal realizan un análisis de las excepciones oponibles en materia penal, efectuando énfasis en los tipos de excepciones y el momento procesal para interponerlas y resolverlas. El presente informe de investigación reúne información sobre las excepciones en el proceso prescritas en el artículo 6, para la cual son aportados los estratos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales referentes a la posibilidad de interponer tales mecanismos procesales. Pero antes hablaremos de qué se entiende por excepciones. Como sabemos, las excepciones son medios de defensa técnicos que se presentan ante la ausencia de un presupuesto procesal que impide dictar un pronunciamiento de fondo. Una vez planteadas las excepciones, el juez abrirá debate y permitirá durante la audiencia la presentación de los antecedentes que estimará relevantes para la decisión de las excepciones planteadas. El juez debe decidir de inmediato las excepciones de incompetencia, litispendencia y falta de autorización para proceder criminalmente a dar una resolución viable. Caso contrario, toda la resolución sería apelable. Pero por ende, para valorar la naturaleza de la excepción, primero debe distinguirse la naturaleza del derecho para su interposición, ya que es de carácter procesal para combatir un acto de denuncia, acusación, querella o etcétera, así como la naturaleza de los efectos que retardan o impiden definitivamente el avance del proceso e inciden o no en la persecución penal, y la naturaleza del motivo alegado como excepción a fin de determinar en cada supuesto de esas excepciones señaladas en la naturaleza de su interposición anteriormente señalado. Con lo expuesto, hablaremos de la naturaleza de excepción de juicio. La excepción de naturaleza de juicio es una excepción cuya finalidad es la de regularizar el trámite procesal en razón de que ha dado a la denuncia interpuesta una sustentación distinta a la establecida por la ley. La palabra sustentación tiene que entenderse como un sinónimo de trámite y de acuerdo a la magnitud del error. Y la regulación puede entenderse también como la anulación de determinadas diligencias que hayan resultado desnaturalizadas. Como sabemos, en el proceso penal peruano existen dos vías, sumaria y ordinaria, por lo cual, de haberse iniciado un proceso en una vía no correspondiente, el inculpado podría deducir esta excepción. Por esta excepción se adecúan los actos procesales realizados en un proceso a la vía que corresponda o se anulan dichos actos si es que no es posible la adecuación o no son propios de la vía correcta del caso. Así, por ejemplo, si se ventila en la vía ordinaria un caso de elecciones simples, la excepción deducida y declarada fundada ordenará regularizar el procedimiento, el cual debe continuar por la vía sumaria. Este medio de defensa se da por cuanto el proceso penal debe desarrollarse dentro de un marco de legalidad y formalidad en el que la normativa debe señalar cuál es la vía procedimental para cada uno de los procesos, sea ordinario, sumario u especial. En la jurisprudencia penal se señala que la excepción de naturaleza de juicio procede cuando a la denuncia se le ha dado un procedimiento que no corresponde si es que faltare un requisito de procedibilidad. Lo que cabe sería la cuestión previa. Esta excepción dilatoria se puede deducir cuando se ha dado al proceso una sustentación distinta a la prevista en la ley. En el Código de Procedimientos Penales, básicamente, desarrolla la excepción en el proceso penal, por ejemplo, en la resolución nacional 4118, que se dice que la excepción de naturaleza de juicio procede cuando se han dado al proceso una sustentación distinta de la estipulada en el dispositivo legal. No analiza el aspecto sustantivo de la imputación puesta en sede judicial, pues se limita a regularizar, de ser el caso, la vía procedimental. El Código de Procedimientos Penales desarrolla en su artículo 4 el tema con relación a las excepciones en el proceso penal. El objeto de las excepciones, salvo la excepción de naturaleza de juicio,
no es otro que buscar poner fin al proceso por alguna causal de improcedencia de la acción penal. La ley admite la posibilidad de interponer la excepción de naturaleza de juicio cuando la tramitación que se viene dando a la denuncia es diferente a la que le corresponde en el proceso penal. Es decir, que un proceso al que correspondiera ser tramitado en vía ordinaria se estuviera ventilado en una vía sumaria o viceversa. Es por ello que concluimos que la excepción de naturaleza de juicio en situaciones razonables debe procederse a fundarla si es que los procesos son incompatibles. En el nuevo Código Procesal Penal esto sí se puede funcionar mejor porque no se puede llevar a cabo un proceso inmediato cuando lo que corresponde es el proceso común. Existen algunos requisitos incluso para declarar una cosa juzgada. En primer lugar, es necesaria la identidad de hecho. Esto significa que ambos procesos, en aquel en el cual se deduce la excepción y en aquel en que se funda la excepción, deben ser referidos al mismo hecho, condición necesaria para establecer que el proceso no debe de continuar, puesto que ya se ha sufrido un proceso. Por eso mismo hay un hecho relacionado. Así como también es necesario no confundir la identidad de hecho con la tipificación, ya que puede dar al juzgador abrir una instrucción, lo cual puede variar por razones diversas, ya sea por nomen juris o por otra calificación judicial. Esta entidad debe buscarse en los fundamentos de hecho tanto del auto apertorio como en la resolución judicial firme, en que uno se ampara, así como la identificación de la persona y de una sentencia justa y viable. Por tales motivos, reconocemos que las excepciones son tales muy importantes para todo el proceso penal y por lo tanto la naturaleza de juicio no es una excepción. Ahora daré pase a mi compañera para que siga hablando sobre la siguiente excepción. Tenemos que la improcedencia de acción es la excepción. Esta excepción es un medio técnico de defensa que otorga al justiciable de potestad de cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra. Cuando el hecho del denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente, ello en virtud de la exigencia de este principio de legalidad, conforme lo prevé el artículo 6, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal. Tenemos que para deducir una excepción de improcedencia de acción, se debe partir de los hechos descritos en la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria. A su vez, también el juez evaluará dicha excepción teniendo en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en la disposición antes escrita. Tenemos que la defensa técnica es esencial e imprescindible para que este desarrollo del proceso penal se lleve a cabo con las diligencias y también el imputado por situación económica u otras razones no contará con un abogado particular, el mismo Estado le designa un abogado de oficio. En primer lugar, se habla de una excepción de naturaleza de juicio. Esta se deduce cuando se ha llevado a un proceso unos hechos distintos a lo previsto en la ley. Asimismo, la excepción de cosa juzgada permite no procesar un hecho cuando él mismo ya ha sido en materia de una resolución judicial firme y que ha quedado de una forma consentida. Tenemos que la amnistía por el Estado perdonó dicho acto y ya no lo considera como ilícito. Y tenemos que la excepción de prescripción se plantea cuando se han vencido los plazos ordinarios o extraordinarios o el derecho de ejecución de la pena. Finalmente, la excepción que es materia de estudio de la presente investigación y es la de la improcedencia de acción. Y se planteará cuando el hecho no es justiciable penalmente o no constituye el delito. Tenemos de la naturaleza jurídica de las excepciones, son mecanismos de defensa.
que la ley otorga al investigado para que pueda defender en una persecución penal, y con ellas no se trata de que se va a eximir de responsabilidad penal, solo que con un mero requerimiento, sino que sus efectos son ante alguna circunstancia que impide una adecuada persecución penal por falta de medios de prueba o por hechos atípicos. Es que concluye el proceso, ¿no? En cualquiera de las etapas ya antes mencionadas. Tenemos que mencionar que la excepción de improcedencia de acción fue llamada anteriormente en el Código Procesal Penal como excepción de naturaleza de acción. Tenemos que la misma que va a proceder solo en los supuestos en que el hecho denunciado no constituya delito o no es justiciable penalmente, las cuales podemos sintetizar de la siguiente manera: que el hecho denunciado no constituya delito se refiere a que no se encuentra normado en el Código Penal, no constituye delito por lo que no acarrea ninguna acción, debido a que el principio de legalidad señala que la ley no sanciona un hecho si el mismo no constituye delito. Y también tenemos que, por otro lado, el hecho no sea justiciable penalmente se refiere a que el hecho no tiene una relevancia jurídica penal. Como afirma el profesor Neira, él enfatiza en el sobreseimiento que tiene dos funciones, que la primera sería de naturaleza procesal y la segunda sería de naturaleza dogmática jurídica, política criminal, en las que se encuentran vinculadas íntimamente desde la perspectiva procesal, la expresión de procedencia de acción, como las demás excepciones, ¿no? Que van a servir como el saneamiento, sirven de saneamiento procesal para funciones de realización del principio de legalidad y culpabilidad. También tenemos que Reina menciona que la excepción de improcedencia va a proceder solo en dos circunstancias, las mismas que son cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, por lo que es fundamental reconocer la naturaleza jurídica del ámbito de su aplicación. También Castro, citado por Reina, hace un análisis dogmático en relación a la excepción de improcedencia de acción, donde dice lo siguiente, ¿no? Que esta labor obliga a realizar un análisis dogmático relacionado al concepto de delito y los supuestos en los que un hecho se resulta justiciable. A continuación voy a leer un caso que se encuentra en el expediente número 5538 del 2017, donde los hechos se pasan a detallar que pues se tiene un acta de intervención policial donde se encontró una camioneta, ¿no? Del 2008 con propiedad del señor Will Antonio Carpio Benis, quien manifestó que su vehículo estaba destrozado, en el cual él denunció a Víctor Sarmiento Pérez, Delia Sarmiento y Sheila Sarmiento, quienes sin motivo alguno obligaron a daños materiales como rompieron las lunas de su puerta, rompieron su parabrisas. Y bueno, él teniendo en cuenta que esto lo hacen por cuestiones personales. Entonces, la intervención de la carga de la prueba significa que quien acusa tiene que probarlo. Además, que nadie está obligado a probar su inocencia. Por lo cierto es que el Ministerio Público por eso se encuentra obligado a encontrar que las pruebas sean fehacientes y que tengan valoración judicial, y que las pruebas también se encuentren de forma lícita. Por lo tanto, esto se hizo cargo la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo. La amnistía. La amnistía para efectos del Código Penal es una forma de extinguir la acción, el cual establece que ésta constituye una forma de extinguir la ejecución de la pena, y finalmente debemos considerar que la amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él.
Es necesario precisar que la amnistía no procede en favor de quien ha cometido crímenes de lesa humanidad ni para proteger a los violadores de los derechos humanos. Para definir este instituto se han dado numerosas nociones tanto doctrinarias como jurisprudenciales. Una de ellas del profesor Alfredo Echevarri, en el que indica la extinción de la responsabilidad penal por la disposición de una ley que extingue la pena y todos los defectos de esta. Por otro lado, don Rafael Fontecilla estableció acerca de la amnistía que esta es un acto de alta política por el que los gobiernos, después de las perturbaciones y trastornos de los pueblos, hacen nula la acción de las leyes, echando el velo de un eterno olvido sobre ciertos delitos que atacan el orden, la seguridad y las instituciones fundamentales del Estado. Nuestra jurisprudencia, por su parte, ha dicho que la amnistía es el perdón que el jefe de Estado o gobierno otorga a los que han atentado contra las leyes fundamentales del Estado, su organización, el orden social y derechos y deberes que de él deriven. Naturaleza jurídica de la amnistía. Para el autor Enrique Curi, la amnistía importa una revaloración de los hechos a los cuales se refiere en virtud del actual, por consideraciones prácticas de índole político, criminal. Se les concede una excusa absolutoria que determina su contempla impunidad e incluso la imposibilidad de examinar la responsabilidad penal de aquellos a quienes se imputan cuando aún ha sido declarada. En ese mismo sentido, él se ha concebido a la amnistía como un óptimo medio de pacificación social después de periodos turbulentos que trastornan la vida nacional y son ocasión de inevitables delitos. La finalidad o fundamento de la amnistía parece claro que desde tiempos remotos, Orígenes, el objetivo de la consagración de la amnistía ha sido la búsqueda de la tranquilidad social. Toda sociedad a lo largo de su historia ha atravesado situaciones de gran turbulencia o agitación. Ejemplo de ello son las guerras civiles, situaciones sin duda propicias para la perpetración de delitos. Frente a eso, la amnistía se ha alzado como un útil instrumento de pacificación social. Tiene entonces, como ya lo hemos mencionado, este instituto un fundamento político que podría simplificarse diciendo que la amnistía pretende evitar la intranquilidad de la sociedad, renunciando a la persecución de ciertos crímenes, ello por considerarse a la paz social como un bien jurídico de nivel superior. Análisis jurisprudencial. En el análisis jurisprudencial vamos a tocar el caso de Perú. El problema de la impunidad en Perú por graves violaciones a los derechos humanos es uno de carácter latente y actual, destacando también como una de sus formas principales la jurisdicción militar. Más específicamente en relación con las formas normativas de impunidad que se traducen en leyes de amnistía e indultos, se ha señalado que el trasfondo político-jurídico y el contenido de dichas normas en Perú difiere de los países analizados, en cuanto parecieran en un comienzo como una reacción en contra de la sobrecarga de las cárceles para luego amnistiar la violación estatal de los derechos humanos, una constante de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos lleva azotando al Perú durante más de un decenio. Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad se producen en el contexto de extensos abusos perpetrados por los grupos clandestinos alzados de armas. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y en menor grado por el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el PCP y el MRTA iniciaron sus campañas armadas en 1980 y 1984 respectivamente. En Perú se destaca especialmente el decreto de arrepentimiento de 1992, dirigido a los terroristas a quienes brinda la posibilidad de una atenuación, extinción, excesión o remisión de la pena, excluyendo hechos terroristas graves y delitos de traición a la patria. El objetivo que perseguiría el decreto de ley 25499 es la lucha contra el terrorismo, siendo por ende su campo de aplicación material los delitos terroristas. Este decreto beneficia a los miembros de movimientos alzados en armas.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado respecto de las leyes de amnistías peruanas en el año 1996. Preocupa profundamente que la amnistía otorgada mediante el Decreto Ley 26479 de 14 de junio de 1995 declare exentos de responsabilidad penal y por lo tanto de toda formación de rendición de cuentas a los agentes militares, policiales y civiles del Estado que han sido denunciados, investigados, acusados, procesados y condenados por delitos de derecho común y delitos militares en razón de actos cometidos durante la guerra contra el terrorismo entre mayo de 1980 y junio de 1995. Esa norma hace que también prácticamente imposible que las víctimas de violaciones de los derechos humanos entablen con alguna posibilidad de éxito acciones jurídicas para obtener indemnización. La amnistía señalada impide la investigación y el castigo apropiado para los autores de violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. Erosiona los esfuerzos por lograr el respeto de los derechos humanos, lo que contribuye a crear una atmósfera de impunidad entre los autores de esas violaciones y constituye un muy grave obstáculo a los esfuerzos por consolidar la democracia y promover el respeto de los derechos humanos. Y, por tanto, viola el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En conclusión, las víctimas de violaciones de derechos humanos se encuentran en el desamparo. El gobierno no ha emitido norma alguna a fin de brindarles una reparación integral, a pesar de la expresa recomendación que le ha hecho el Comité de Derechos Humanos de remediar las consecuencias inaceptables de las leyes de amnistía, entre otras cosas estableciendo un sistema eficaz de indemnización a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y adoptando las medidas necesarias para asegurar que los autores de estas violaciones no sigan ocupando puestos oficiales. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Pamela Casaico y continuando con la exposición, a mí me toca exponer sobre lo que es la cosa juzgada. Bueno, la cosa juzgada es aquella que adquiere la calidad de inmutable y definitiva que la ley otorga una sentencia en cuanto esté clara la voluntad del Estado y que además está contenida en la norma legal y que se aplica al caso concreto. Asimismo, la cosa juzgada impide no solamente que el juez haga un pronunciamiento en sentido contrario, sino que se procede a formular una nueva decisión sobre este hecho. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Quiere decir que la cosa juzgada es una autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Luego tenemos lo que es las características de la cosa juzgada. Con respecto a esto, ¿qué podemos decir? Primero que la excepción de la cosa juzgada es un medio de defensa técnico que procede cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona, como lo prevé en el artículo 6, inciso 1 del Código Procesal Penal. En la excepción de la cosa juzgada, se sustenta en el principio de que ninguna persona debe ser perseguida dos veces por la misma causa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede revivir procesos judiciales que ya fueron materia de sentencia final, consentida o ejecutoria. Luego tenemos lo que es la acepción de cosa juzgada y sus efectos jurídicos en acción de revisión según la legislación peruana. ¿Esto qué quiere decir? Que la excepción de la cosa juzgada se desarrolló con el fin de que al darse el principio a la seguridad jurídica que proporciona la cosa juzgada y además al presentarse el derecho a la justicia, se ha de optar por la segunda con el fin de evitar el error y la sentencia condenatoria injusta. Además, la acción de revisión busca la relevancia de la auténtica verdad sobre una sentencia condenatoria firme y con ello el triunfo de la justicia material sobre la justicia formal. Es por eso que la acción de revisión, siendo una norma procesal, puede dejar sin efecto una sentencia que tiene carácter de cosa juzgada a pesar de que esta última tiene un rango constitucional. Luego, hablemos de lo que es las clases de la cosa juzgada. En cuanto a clases,
Respecto de la cosa juzgada se advierten dos circunstancias diversas, que son la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Sobre la cosa juzgada formal, ¿qué podemos decir? Mediante esta se impide que el que en ella sea resuelto sea atacada dentro del mismo proceso. Es decir, se vislumbra cuando se da la existencia de una sentencia o resolución emitida en un proceso, pero que ya no puede ser objeto de pronunciamiento dentro de aquel proceso. Consiguientemente, aparecemos el valor formal de la cosa juzgada, que cuando en proceso se emitió una sentencia consentida, en ese mismo proceso ya no cabe medio impugnatorio alguno, precluyendo cualquier posibilidad que ésta pueda ser modificada. La cosa juzgada formal es el efecto de la irrevocabilidad e invariabilidad de las sentencias penales, de tal manera que el órgano jurisdiccional no podrá variarlas después de pronunciadas y firmadas, impidiéndose que se modifiquen dentro de la misma instancia. Luego hablemos sobre lo que es la cosa juzgada material. Sobre la cosa juzgada material, podemos decir que está sujeto a dos límites esenciales, que es el subjetivo y el objetivo. Sobre el subjetivo, que es sobre lo primero que vamos a hablar, se circunscribe a la persona del imputado de modo que quien ha sido juzgado no puede volver a hacerlo. Y el segundo, que es el objetivo, se ciñe a los hechos penales, tal como se describen en la sentencia, estando al margen de ese supuesto a la calificación jurídica del hecho y sus consecuencias jurídico-penales. Luego están lo que es los elementos de la cosa juzgada. Bueno, aquí también tenemos dos tipos, que es la identidad subjetiva o identidad del sujeto y la identidad objetiva o de hechos. Primero hablemos sobre la identidad subjetiva. Bueno, este elemento se refiere a la persona del imputado o procesado, el cual necesariamente se ha de tratar de la misma persona física que en una ocasión anterior fue en materia de sentencia condenatoria o absolutoria, o sobre la cual ha recaído un sobreseimiento de la causa en forma definitiva. Y no obstante, se trata de revivir o crear un proceso penal contra dicha persona, ¿no? En suerte de amparo garantizado que actúa a favor de aquella persona sobre la cual con anterioridad ya obró un pronunciamiento penal, esta identidad se ha de verificar con la documentación personal que ha de obrar en los actuados físicos de la carpeta o expedientes u otros señales que infieren que se trata de la misma persona, ¿no? Luego está lo que es la identidad objetiva o de hechos. En esta identidad sí se da una función directa necesaria del comportamiento mismo, de lo protagonizado en su propia realidad objetiva con sus circunstancias espaciotemporales y personales. Como consecuencia de esta, se deberá traer pues del mismo acto u omisión que ya ha sido materia de pronunciamiento a nivel jurisdiccional, que puso término a la investigación, el proceso o juzgamiento penal en forma anterior que se refiere al mismo caso. Bueno, luego hablemos sobre los alcances de la cosa juzgada. En cuanto a los alcances de la cosa juzgada, es pertinente hacer algunas adquisiciones sobre la base especialmente de la jurisprudencia de nuestro tribunal, de nuestros tribunales superiores, cuyas decisiones muchas veces no se publican y de la opinión de algunos tratadistas. La cosa juzgada producida en un proceso en el que solo ha intervenido el representante, ella solo alcanza al representado sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera atribuirse al representante por alguna causal señalada por la ley. Lo trascendente es que en estos casos no se trata de una identidad de las personas, sino de una identidad jurídica. Concluyendo con esto, termino diciendo que es importante recalcar que el nuevo ordenamiento procesal civil, siguiendo a la jurisprudencia nacional como condición para que la cosa juzgada alcance a los terceros, establece que estos deben ser citados con la demanda. Sobre la intervención de los terceros en el proceso no remitimos a los tratados en otro lugar sobre los sujetos del proceso. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Edith Ticona Ticona. Hoy les voy a hablar sobre la excepción de prescripción, que esto previsto en el artículo 78 del Código Penal, establece las causales de extinción de la acción penal. Tal como nos refiere el autor Binder, nos menciona que la prescripción es una garantía del imputado. Ahora, este no es un problema de la acción en realidad, sino
del régimen de garantías. Así como también menciona que la prescripción es una institución jurídica que regula el tiempo por el cual se faculta al Estado a ejercer la persecución. Prácticamente sobre la excepción de prescripción se refiere al transcurso del tiempo. Bien, continuando. El Código Penal en sus artículos 80 y 83 nos menciona sobre la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. La prescripción ordinaria se refiere a que el tiempo de prescripción de la acción penal será igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito. Un ejemplo, homicidio simple, que está previsto en el artículo 106 del Código Penal, el homicidio simple, su pena privativa de libertad es no menor de 6 ni mayor de 20 años. La prescripción ordinaria es 20 años. Una vez que pase los 20 años, prescribe la acción penal. Ahora, la prescripción extraordinaria. Esta mayormente está referida al cumplimiento de un plazo adicional al de la prescripción, ordinaria. Ya que se ha realizado actuaciones judiciales, estando la acción penal expedida. A eso se refiere mayormente la prescripción ordinaria. Esto en conformidad con el artículo 83 del Código Penal. Bien. También hablamos sobre el inicio del cómputo de los plazos de prescripción de la acción penal. En mérito al artículo 82, nos muestra las pautas que se debe seguir para determinar cuándo inicia el respectivo plazo de prescripción. Los mismos que vamos a desarrollar ahora, en este instante. Se menciona, el primer tema a tratar es sobre la tentativa, el delito instantáneo, el delito continuado y el delito permanente. Cuando hablamos sobre la tentativa, prácticamente se podría decir que es una acción frustrada, ¿no? Que no se pudo concluir esto por el agente. Es decir, que su objetivo era dañar, pero no se pudo. No se consumó. Entonces estaríamos hablando sobre la tentativa. Ahora, en el delito instantáneo, la prescripción entra a tallar cuando ya se inicia, una vez iniciado, desde que se consumó el mismo. Es decir, en el momento que se obtuvo el resultado. Una vez el resultado por el agente. El delito continuado se refiere, y la prescripción también opera cuando desde que cesa la actividad delictuosa, o en su defecto podría ser desde que se realiza la última infracción penal. En el delito permanente se habla sobre la prescripción y esta entra a tallar, y es muy importante, desde el día en el que ya terminó la dicha permanencia. Por ejemplo, un ejemplo, el secuestrado cuando recupera su libertad, podría ser, ¿no? También hablemos un poco sobre la legislación peruana. En sí, en el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales, nos habla sobre la relación, o tiene relación a las excepciones en el proceso penal. La excepción de prescripción podrá deducirse, nos menciona que podrá deducirse cuando por efectos del transcurso del tiempo se extingue la acción penal. Ahora, el tema de las excepciones, su objeto es que poner fin o buscar fin a un proceso. Esto por alguna causal de improcedencia de la acción penal, pero no todas las excepciones. La excepción de naturaleza de juicio no está incluida en poner fin al proceso por alguna causal de improcedencia de la acción penal. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.